Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es y en el que estamos dando ahora el IC555 timer como monoestable. Hemos hecho una sesión explicativa en general del circuito 555 y vamos a ver la función monoestable. Como resumen de función monoestable tenemos que se conecta un rato y se apaga, o sea, como un temporizador que puede ser un transistor. Si yo conecto, digamos, el 55 como monoestable, se encenderá algo o se conectará algo durante un rato y luego se apagará. Entonces vamos a primero recordar que el circuito 555, estamos explicando cómo funciona, no cómo se juega. Cuando el set está en 1, el set es la entrada esta de aquí, o sea, cuando este comparador está en 1, cuando el set es el número 2, cuando este está en 1, el transistor está en on, aquí hay un on, y el transistor este está en off, de descarga. Esto es el 7, está en 1. Cuando el set está en 1, la salida está en on. Si aquí pusiéramos una bombilla, brillaría la bombilla y en cambio el transistor de descarga, que es el 7, estaría apagado. Siempre están en oposición. Cuando la salida está en on, el transistor está apagado. Y cuando reset está en 1, que el reset es la salida esta de aquí, reset, la comparadora arriba, cuando este está en 1, entonces este lo conecta y el reset en 1 lo apaga. Set, conectar, reset, desconectar. Cuando pasa a 1, corriente alta, el 3 pasa a estar apagado y si el 3 está en on, aquí está en off y el 7, que es el transistor, aquí está apagado, el transistor aquí se conecta. Este transistor se descarga, se conecta. Esto es fundamental para entender cómo funciona el timer como monoestable. Hemos dicho cuando la entrada 2, ponemos una E, entrada 2, está a 0 voltios, hemos visto también antes, cuando la entrada 2 esté a 0 voltios y aquí le pongo, normalmente si hay 9 voltios, hemos visto, si aquí le pongo 0 voltios, como aquí hay, vamos a poner también, recordamos, aquí había el divisor de tensión, si esto es 9 voltios, aquí habrá 6 voltios en la menos y aquí hay 3 voltios en la más, para que si esto está a 0 voltios, aquí estará en 1. Por lo tanto, cuando esto esté bajo, cuando el 2 está bajo, se dispara y estará en 2. Trigger o disparo funcionará cuando le pongamos en la entrada 2 un voltaje de 0 voltios o menor de 3 voltios en general. Menor de 3 voltios o de un tercio del voltaje que estemos poniendo en la. Cuando sea menor de 3 voltios, se disparará 0, 1 voltio o 2 voltios. ¿Y cuándo se desconectará? Cuando el reset llegue a 1. El reset, que es esta entrada de aquí, el reset, que es el comparador de arriba, el reset, que le hemos llamado threshold, que es umbral. Cuando en la entrada 6, el 2 era menos y el 6 era más, entra el 2 en la negativa y el 6 entra el 6 en la positiva, cuando el voltaje sea 9 voltios o mayor de 6 voltios. Como aquí hay 6 voltios en el negativo, cuando el positivo sea mayor de 6 voltios habrá un reset, un 1 positivo. Cuando el reset está en 1, desconectará. Mayor de 6 voltios o en general mayor de 1/3, de 2/3 del voltaje que estemos conectando aquí arriba. Por lo tanto, cuando yo baje, podemos hacer, si conectamos los voltios aquí tengo 3 voltios y aquí tengo 6 voltios y el total 9 voltios. Si yo tengo menos de 3 voltios, y aquí el voltaje que aplico es menos de 3 voltios, por ejemplo aquí 2 voltios, el set estará en 1 y por lo tanto la bombilla funcionará, estará en on. Si bajo de 3, o sea, entre 0 y 3, aquí, entre 0 y 3 voltios, la bombilla estará en on, conectada, la salida estará en alto, 1. Entre 3 y 6, pues en principio también. Si no cambio nada, entre 3 y 6, mientras que el reset no llegue a 1, el reset es lo que desconecta, pero desconecta cuando llegue a más de 6 voltios. Por lo tanto, aquí, de aquí a aquí, es otro estado. Aquí vamos a cambiarlo de color. Aquí se dispara cuando está en verde, si baja de 3. Una vez has bajado de 3, seguirá conectado.
Vamos a ponerlo en color azul. Aquí sigue conectado. Mientras esté entre aquí y aquí, sigue conectado si estaba conectado. Y cuando llega al 6 voltios, entonces ya sí que, como pasa de 6 voltios, la corriente está de aquí en el positivo, pasa a 1 reset, si lo resetea, esto lo desconecta. Por lo tanto, aquí pasa a estar en off. La salida pasa a estar en off. O sea, se conecta cuando baja de 3 y cuando pasa de 6 se desconecta. Por lo tanto, entre 3 y 6 está conectado. Entre 3 y 6 está conectado. Y una vez se desconecta, en cambio es al revés. Una vez se desconecta, no se conecta, entonces ahora estará desconectado hasta que llegue a 3 voltios. No cambia de estado, salvo que baje de 3 voltios, que se conecta. Aquí podemos menos de 3 voltios, on. Y cuando paso de 6 voltios, se desconecta. Y en medio, el estado este intermedio dependerá del estado anterior. Si estaba conectado, sigue conectado, y si está desconectado, sigue desconectado. Visto esto, entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí en este circuito que hemos llamado temporizador o monoestable. Monoestable porque él tiene un estado estable, que sería el estado apagado. Porque cuando yo lo conecto un rato, estará encendido un rato, pero al cabo de un rato se apagará. Vamos a ver qué voltajes tenemos aquí, esto para empezar. Y ponemos en color naranja los voltajes. Aquí tengo 9 voltios. Por tanto, aquí 9 voltios. El 8 le llegará a 9 voltios y el 4 a 9 voltios. El 4 hemos dicho que era el reset, que es este botón de aquí. Si el reset está positivo, está desconectado. Por lo tanto, esto está desconectado. Y el 9 voltios al 8 es para alimentar el circuito. Si esto no está conectado, no funcionará. El 1 siempre va conectado a tierra. El 1 siempre va conectado a tierra. Y el 5, que es el tensión de control, le ponemos, si no lo utilizamos, como en este caso, un condensador de 10 nanofaradios para que no interfiera. ¿Qué nos quedan de entradas? Ya tenemos el 4, el 8, el 1 y el 5. El 3 es la salida, que veremos que estará 1 conectado o 0 desconectado. Habrá voltaje o no voltaje. Si aquí pongo 9 voltios, pues aquí nos saldrá 9, pero podemos poner, sale un poco menos, vamos a ponerlo, sale 7 voltios cuando está conectado. Entonces, y que tenemos el 2, el 6 y el 7. Aquí la salida, en lugar de la bombilla, lo que haremos, vamos a hacer es poner una resistencia de 470 ohmios, un LED bien puesto, el positivo con el positivo y el negativo a tierra, que nos indicará cuando está encendido, significa que esto está en on, y cuando está apagado, que esto está en off. Entonces, tenemos aquí 9 voltios, hemos dicho, aquí hay 9 voltios, aquí este condensador. Cuando esto está conectado, aquí llega la corriente a través de este condensador. Suponemos que en principio esto está apagado. Esto está apagado, 7 voltios, y la bombilla la quitamos de aquí, y esto está apagado. Si está apagado, hemos dicho que el transistor, fijamos en lo importante aquí, el 7, cuando está apagado, el transistor está en on. Entonces, aquí llega la corriente y llega la corriente, pero el transistor este, que es el 7, que está aquí, está conectado. Entonces, ¿qué es lo que hace la corriente? Viene por aquí, entra a través del transistor y se va a tierra. Por tanto, la corriente la vamos a dibujar en color naranja, viene por aquí. Vamos a subir esto un poco. Viene por aquí la corriente y alimenta el circuito. Sigue por aquí la corriente, llega a través de aquí, y como el transistor como esto está apagado, vamos a ponerlo aquí, off, apagado. Es decir, que el transistor 7 está en on, siempre están opuestos. Si está conectado el transistor, dice que la corriente pasa por aquí, entra por el colector y baja al emisor. Entra por el colector y se va a tierra, y la corriente va por aquí. Entonces el condensador, ¿qué voltaje tiene? 0, descargado, 0 voltios. La corriente, como se va por aquí, no baja y no carga el condensador. El condensador está a 0 voltios. Si el condensador está a 0 voltios, quiere decir que aquí el voltaje en el punto 6 es 0 voltios. Aquí estoy montando en el 6, 0 voltios. El número 6 solo actúa si paso de 6 voltios. Cuando pase 6 voltios se desconectará, pero ahora mismo cuando está a 0 voltios no pasa nada. ¿Qué voltaje tenemos ahora en el punto 2, en el trigger, el disparo? Vemos por aquí el voltaje 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios, seguimos por aquí, una resistencia, 9 voltios, llega por aquí, el punto 2 está a 9 voltios. Hemos dicho que cuando está a 9 voltios, el 2 está desconectado. Se dispara N2
cuando el voltaje es 0 voltios. Cuando está alto, está desconectado. Por lo tanto, tenemos aquí 9 voltios en el 2 y esto está desconectado. Y el 7 conectado y la corriente viene por aquí y pasa esto. Bien, ¿qué sucede ahora en el momento en que yo, y ahora deberíamos ir a otra diapositiva para que se vea mejor? Entonces vamos ahora a disparar el temporizador 555 timer. Disparar significa en el disparo, que es el 2, ponerlo a 0 voltios. Recordamos que esto estaba a 9 voltios y en 9 voltios esto está desconectado. Para disparar tengo que meter en la entrada 2 0 voltios. Siempre es menos de 3 voltios o un tercio de la corriente. Ahora hemos dicho que aquí entran, la corriente viene por aquí, 9 voltios llegan 9 voltios, está desconectado. El momento en que yo aprieto aquí el disparador, aprieto este switch, aquí ¿qué voltaje tendremos? Aquí 9 voltios, aquí hay una resistencia, pero ahora como la resistencia llega hasta tierra, aquí hay una caída de voltaje y aquí habrá 0 voltios. Aquí le estoy conectando 0 voltios. En el momento en que le conecte 0 voltios, vamos a hacer el naranja, hemos dicho que esto se dispara y esto pasará a normal. Pues el momento en que yo aprieto aquí que había 9 voltios antes, el momento en que yo aprieto, abro el circuito y el voltaje, que aquí no caía porque no estaba cerrado, llegaba por aquí el 9 voltios y se quedaba aquí. Ahora el momento en que pasa por aquí, la corriente va hacia tierra y aquí cae el voltaje en la resistencia, aquí tengo 0 voltios. 0 voltios se dispara. Se dispara 0 voltios, quiere decir que aquí esto estará en on. Si aquí 9 voltios, vamos a poner menos, 7 voltios. Pasará por la resistencia de 470 y el LED se encenderá. Esto estará en on. Aprieto y la luz se conecta. Se conecta un rato y mucho y luego se apaga. Vamos a ver qué más pasa, aparte de cuando esto se conecta, esto se dispara. También hemos dicho y recordamos que el voltaje es entre 3 y 6 voltios. Menos de 3 voltios se conecta, on, off, y más de 6 voltios se desconecta, off. Y entre tanto, pues se mantiene el estado que tenía antes. Si estaba en on, cuando suba, si bajo de 3, on se conecta, pues estará conectado. Y al llegar al off, 6 voltios más 6, se desconecta. Aquí sigue desconectado y al llegar, y siempre eso, menos de 3 voltios se conecta y más de 6 voltios se desconecta. Esto hemos llamado umbral, cuando pasa de 6 o 2 tercios, y este sería el mínimo, que es el disparo trigger. Menos de 3 voltios se conecta. El momento en que se conecta, no solo aquí la bombilla se enciende, sino hemos dicho que el transistor 7, que es la otra parte importante aquí, se conecta o se desconecta. Aquí tenemos el transistor de descarga. Hemos dicho antes que el condensador estaba a 0 voltios y que la corriente venía por aquí, y baja pasaba la resistencia y que como el transistor estaba conectado, cuando esto está en off, el transistor está en on. Y la corriente se gastaba o se iba por aquí hasta tierra. Iría por aquí, no se ve, pero iría conectado hasta tierra y la corriente iría por aquí, en lugar de cargar el condensador. En el momento en que esto está en on, hemos dicho el transistor está en off. Entonces ahora lo vamos a hacer en color rojo. Cuando el transistor la salida está en on, el transistor está en off. Si el transistor está en off, la corriente ya no viene por aquí, ya no se descarga y entonces la corriente baja por aquí y carga el condensador. Este condensador que está a 0 voltios se va cargando. Entonces tenemos que el condensador que estaba a 0 voltios se va cargando. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, hasta llegar en principio a 9 voltios. La carga de la pila irá cargándolo, porque esto está desconectado, y irá cargando el voltaje. 4 voltios, 5 voltios. Principio 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios, 9 voltios. ¿De qué depende la velocidad de carga del condensador? De la resistencia esta. Si esta resistencia es de 10K o es de 100K, cuando más grande la resistencia, más lento, menos corriente pasa, más tarda en cargarse. Esto tarda unos segundos o minutos según la resistencia y según el condensador. El condensador cuanto más grande también más tarde
más tardará en cargarse. No es lo mismo uno de 1000 microfaradios que uno de 47 microfaradios. Por lo tanto, yo puedo controlar el tiempo que se va cargando. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al condensador? Se irá cargando de 0 a 9 voltios. Pero el condensador está conectado con la toma número 6. La toma número 6 hemos dicho que es el threshold, el umbral. Y hemos dicho que si nos pasamos de 6 voltios, desconectamos. O sea que esto se irá cargando 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí de acuerdo. Pero en el momento en que el condensador pasa de 6 voltios, vamos a suponer que tiene 7 voltios, aquí en el comparador meto 7 voltios en el positivo y aquí en el negativo siempre tengo 6 voltios del comparador. Esto pasa a 1. Gana el positivo, 1, el reset está en 1 y lo desconectamos. Si me paso de 6 voltios, se desconecta. Por lo tanto, al llegar a 7 voltios aquí, más de 6, desconecta. Si lo desconecta, la luz esta que estaba encendida se me apaga. Paso a tener la luz apagada. Por lo tanto, efectivamente, mientras se ha cargado esto, vamos a suponer que han sido 7 segundos, ha estado la luz encendida. En el momento en que el voltaje en el condensador ha llegado a 7 voltios, como está conectado al 6, lo desconecta. ¿Qué es lo que sucede cuando desconectamos la salida? Esto se desconecta y el transistor que estaba desconectado se conecta. Esto pasa a estar ahora conectado. Al estar conectado, y aquí tengo 7 voltios, vamos a dibujarlo aparte para que se vea, tenemos la resistencia A, que es por donde se ha cargado el condensador. Aquí está conectado al 7, que es el transistor de descarga. Es un transistor que va a tierra. Y aquí tengo el condensador cargado con 7 voltios. Y esto está conectado a este punto. Podemos hacer naranja, que era el color que hemos dibujado antes. Entonces, como esto tiene 7 voltios, el transistor, mientras estaba desconectado, pues se cargaba el condensador. En el momento que esto está ya conectado, ¿qué es lo que sucede a esta carga que tiene el condensador? Los 7 voltios con sus correspondientes columpios que hay aquí, pues ahora se descargará a través del transistor. Aquí tenemos el condensador, sabemos que es como una pila variable. Aquí está cargado y cuando el transistor se conecte, se irá descargando mientras esto esté conectado y se descargará totalmente. Y aquí se acaba el circuito del monoestable. O sea, cada vez que yo aprieto aquí el push o le meto 0 voltios a la entrada 2, se conecta. Está un rato encendido. ¿Qué rato encendido? Mientras se va cargando el condensador. Se va cargando el condensador y no llega a los 6 voltios o 2/3 del voltaje del comparador Y si yo quiero aumentar el tiempo, tengo que aumentar el condensador o aumentar la resistencia. Tardará más rato en cargarse. Y mientras se está cargando y no llega a 7 voltios, o más de 6, es lo que hace que esté encendido. Y con esto hemos explicado cómo funciona y por qué el 555, circuito integrado, timer, como monoestable, que tiene un solo estado estable, que es el apagado. El estado encendido dura un rato y se apaga en función del tiempo. Pues eso es un temporizador.